Antes de nada quiero introducirles en la historia en 3 minutos. Les meto en la historia y luego ya leemos los textos de la Biblia. Después de que el Señor estuviera durante un espacio de 3 años predicando un nuevo mensaje, el mensaje del reino, por fin, hermanos, cuando se acercaba ya el tiempo de su sacrificio, entra de forma gloriosa en la ciudad de Jerusalén, yendo precedido por una fama que ya él había atesorado para sí, y ajustándose a los tipos del Antiguo Testamento, donde dice la Biblia que él tenía que ajustarse al tipo del Cordero, pues él entra en Jerusalén 4 días antes de la Pascua judía. Cuando se celebraba la fiesta del Pesaj, Pesaj en hebreo significa la Pascua. La Pascua no es lo que se va a celebrar de aquí a 2 meses. Eso es la Navidad. ¿Vale? La Pascua judía alude y conmemora cuando los hijos de Israel saltaron por encima de las aguas del Mar Rojo, porque la palabra Pesaj en hebreo significa saltar. Y alude también, hace alusión a cuando el ángel exterminador saltó de la puerta de los judíos cuando vio el dintel untado con sangre de los corderos. Bueno, pues se celebraba la fiesta de la Pascua, quedó instaurada esa fiesta de forma nacional por toda la posteridad, y estaba establecido en la Pascua que tenían que presentar un cordero menor de 1 año, y ese cordero tenía que ser limpio, sin defecto y que no tuviera ningún tipo de tacha. Pero para poder evitar sorpresas de última hora, el cordero se tomaba del rebaño en el día 10 del mes de Aviv, que corresponde a nuestro calendario gregoriano de marzo y abril. Entonces, el día 10 de Aviv se cogía el cordero del corral, y los sacerdotes y los expertos durante 4 días estaban examinando el cordero por si en el cordero encontraban alguna falta de última hora y que no pudieran luego sacrificarlo, ¿vale? Tenía que estar siendo sometido a examen durante 4 días. Gloria al Señor. Ahora vamos al Señor. El Señor dice en la Biblia que para cumplir la profecía de Zacarías, donde decía: alégrate, hija de Sión, porque tu Salvador viene montado sobre un pollino, hijo de asna. Pues el Señor, hermanos, exactamente el día 10 del mes de Aviv entra en Jerusalén montado en un pollino. Gloria al Señor. Y cuando él entra, la gente que ya le conocía, la gente que ya había oído de él, salieron a la calle echando los mantos al suelo, cortando ramas de palmera, y todos decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Él, como cordero, hermanos, fue tomado del rebaño, y ahora tenía que ser puesto a examen. Tenía que estar examinándose. Y dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que lo primero que el Señor hace cuando entra en Jerusalén, lo primerito que él hace es dirigirse al templo para purificarlo, porque ante la proximidad de la Pascua del Pesaj venían peregrinos judíos de todas las partes trayendo, hermanos, la ofrenda para poder entrar. Traían divisas y traían animales, pero ahí estaban Caifás y Anás, que cobraban un interés muy alto por cambiar la moneda extranjera a la moneda israelita, que era el shekel. Y también los animales que traían decían: por cualquier cosa ese animal no vale, tiene que comprar uno de los nuestros. Y ellos tenían una lonja establecida allí para poder ofrecer esos animales. Y cuando el Señor llega y ve todo aquello, todo aquel mercado, y ve el mercado, es cuando dice la Biblia que se aíra el Señor, se hace un azote de cuerda y empieza a pegarle patadas a las mesas y a volcar la mesa de los campistas. Y dice la Biblia que él empieza a gritar y a decir: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo
pasó desapercibido ante las autoridades religiosas y políticas. Y ya llevaron una primera nota de atención. Pero ahora empieza, hermanos, el examen. Cuando el Señor sale de Jerusalén, dice la Biblia que se queda mirando a una higuera porque tenía hambre y mete la mano para sacar el fruto de ella y no hallando fruto la maldice. Y ahora se va de Jerusalén, sale del templo. Y eso fue el día 10 del mes de Abib. Y él, como Isaías dice, es como el cordero mudo que fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y abrió su boca. Jesús es un tipo del cordero. Había que examinarle. Para poder ser un cordero válido para el sacrificio, tenían que ponerle a prueba y que esa prueba la superara. Pues dice la Biblia, hermanos, Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 23, que al otro día de pasar todo eso, vino al templo y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, esta es la primera puesta a prueba a la que le sometía. Le dicen, maestro, no nos hemos quedado de cualquier forma con lo que hiciste ayer. No nos ha pasado desapercibido. Pero ahora te vamos a hacer una pregunta. Dinos, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Eran los principales sacerdotes y los escribas. Todo el peso, hermanos, de la aristocracia de Israel representado en esos hombres. Le preguntan, a ver, y venían con las peores intenciones para pillarle, para encontrar defecto y que su sacrificio no fuera válido. Le dicen, dinos con qué autoridad haces tú todas estas cosas. ¿O quién te ha dado a ti esa autoridad? Y el Señor les responde y les dice, porque cuando ellos hacen la pregunta, les dicen, ¿quién te ha dado a ti autoridad para venir aquí al templo y volcar las mesas y hablar de la forma que has hablado? ¿A ti quién te da la autoridad o con qué autoridad haces tú eso? Y cuando le lanzan la pregunta, se miran unos a otros y hacen así. Le tenemos, porque a este nadie le ha comisionado. Este no ha estudiado ninguna yeshiva que se reconozca. No sabemos si es fidelita o salmaíta. No sabemos de dónde saca el título. Le tenemos. Se frotaban las manos. Y ahora dice el Señor, ah, bien, vale. Pues yo también os voy a hacer una pregunta a vosotros. Y dice Dios, pregunta, seguros del conocimiento que ellos tenían porque desde pequeños habían estudiado en las academias más importantes de tradición rabínica, habían estudiado el Tanaj y todos los libros. Y le dicen, pregunta sin miedo. Y dice el Señor, ¿el bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y hacen ellos así. Vamos a deliberar. Y hacen así todos. Si decimos que era de Dios, pues van a decir, entonces si era de Dios, ¿por qué nos mataste? Y si decimos que era de los hombres, nos van a matar a nosotros, porque ellos tenían a Juan por profeta. ¿Qué hacemos, compañeros? ¿Qué hacemos? Y dicen ellos, no tenemos respuesta. Se levantan y dicen, no tenemos respuesta para darte. Dice el Señor, prueba superada. Yo tampoco digo con qué autoridad hago las cosas que estoy haciendo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Primera prueba superada. Pasa un poquitín de tiempo y se le acercan una secta, los saduceos, los que decían que no existe la resurrección. Y le dicen, Señor, nosotros también tenemos una pregunta. Le estaban sometiendo a prueba a ver si era el cordero sin mancha. Le dicen, maestro, Moisés dijo que si algún hombre muere sin tener hijos, para que el nombre de esa persona no se pierda, su hermano debe de levantarle descendencia a la cuñada y que esos hijos sean agregados a la descendencia del hermano. ¿Es así o no? Dice el Señor, correcto. Y ahora le dice, bueno, pues te vamos a contar un caso.
murió. La viuda, o sea, el hombre tenía 5 hermanos y la viuda se fue casando uno con otro y todos murieron y no tuvo hijos. Cuando lleguen al cielo, ¿de quién será mujer? Del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto. Los saduceos dicen, le tenemos, le hemos enganchado. Y dice el Señor, pero qué tontos que sois. Vosotros cerráis las escrituras, no tenéis ni idea de lo que estáis preguntando, muchachos. ¿Acaso no sabéis que en el cielo serán como los ángeles? Que los ángeles no se propagan, ni se casan, ni se dan el casamiento. No será ni el primero, ni será el último, porque en el cielo esos lazos familiares desaparecen. Y la segunda prueba es superada de nuevo por el Señor y avergüenza a los que venían a aprenderle. No muy lejos de allí estaba otra secta que eran los fariseos, que ellos sí creían en la resurrección y creían en los ángeles. Y viendo, dice la Biblia, que el Señor había hecho callar a los saduceos, se juntaron entre ellos, otra vez agachan las cabezas y dicen, ha avergonzado a los doctores de la ley, a los escribas, a los sacerdotes y a los saduceos. Nosotros no podemos dejar escapar la ocasión de avergonzarle y de demostrar que este no es el Cristo prometido. Vamos a hacerle una pregunta a nosotros también. Y van donde él y le dicen, maestro, una pregunta. ¿Cuál es el mayor mandamiento que hay en la ley? El principal mandamiento de toda la ley, ¿cuál es? Y le dice el Señor, pues hombre, el principal mandamiento es este: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. ¿Qué esto quiere decir? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, porque la ley se entiende en estos dos mandamientos: amar a Dios y al prójimo. No se esperaban esa respuesta, hermanos. Esta gente se quedaron atónitos, se quedaron patidifusos, y de nuevo el Señor sale airoso de la nueva tentación que esta gente le presentó. Y el Señor, ya harto de tanta retórica y de tanta tentación, dice el Señor ahora yo voy a poner una pregunta a vosotros. Y dice el Señor, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿El Mesías de quién es hijo? Y ellos dijeron, sin pestañear, dijeron, ¿el Mesías? De David, hijo de David. Y dice el Señor, hijo de David. Pero entonces, ¿cómo es que David en los Salmos le dice, siéntese el Señor debajo? O sea, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David es el padre del Mesías, ¿cómo es que David a su propio hijo le llama Señor? Y estos se quedan de nuevo sin respuesta, sin palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Se acercaba la hora, hermanos. El Señor, hermanos, dice en el versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle ni una sola cosa más. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios prende al sabio en su astucia. Y si alguien quiere saber más que Dios, hermano, Dios te avergonzará, porque desde que nace el día hasta que se oscurece, Dios es más sabio que tú, sabe más que tú, entiende más que tú y te quiere más que tú. Amén. Estaba dando la talla como cordero, hermano. Pero sigue la historia, porque dice la Biblia, hermanos, que el Señor, ya no pudiendo aguantar más, abre la boca, hermanos, y empieza a hablar. Y lanza 8 ayes sobre los escribas y fariseos. De las 8 veces que le llama así, ¡ay, escribas y fariseos!, 7 es para decirle hipócritas, y una de ellas es para llamarle ciegos y guías de ciegos. Le llama generación de víboras y le llama serpientes.
Las iras de toda esta gente se entendieron contra el Cordero, porque quisieron encontrar defecto en él y no encontraron defecto alguno, porque era el Cordero sin mancha, sin pecado, inmaculado, y por más que buscaron y por más que intentaron encontrar, no encontraron nada, porque el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Quedaba la prueba final. Pero eso me la guardo para después. Vamos a seguir un orden cronológico. Dice la Biblia en el capítulo 24 que Jesús, después de todo esto, sale del templo. Porque exhortando a los escribas, fariseos, a toda esta gente, le da una reprensión tremenda. Y lamenta sobre Jerusalén y dice: ¡ay! Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa. Ahora viene una enseñanza. Dice: he aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora ya no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando dice el Señor: vuestra casa os será dejada desierta, alude a lo que yo te voy a decir ahora. Termina el Señor esa frase, sale del templo, y cuando sale del templo, sus discípulos, sus talmidim, se acercan y le dicen: Señor, mira, resulta que tú eres de pueblo, porque tú naciste en el pueblecito de Belén, Beit Jalem, que significa la casa del pan. Pueblecito, una aldea muy pequeña, 8 kilómetros de Jerusalén, pero tuviste un problema muy grave con Herodes que quiso matarte. Tuviste que irte a Egipto y cuando regresaste siendo un niño, los primeros 12 años de tu vida lo tuviste que pasar en Nazaret, a orillas del mar de Galilea. Te querían pueblo, Señor, pero no conocen la capital, no conocen la cosmópolis. Mira, Señor, mira el templo. Mira el templo, mira los edificios del templo, mira la casa de los sacerdotes. Esto es una maravilla, Señor, qué gloria, qué bien, qué bonito. Y dice el Señor: ¿veis todo esto? ¿Lo ves? Aquello de lo que vosotros estáis tan orgullosos. De cierto os digo que no pasará una generación hasta que no quede una piedra encima de la otra. Gloria al nombre del Señor. ¿Me vais siguiendo el mensaje? Estamos intentando establecer un orden cronológico. De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. Ellos se quedan extrañados y dicen: ya destruyeron el templo una vez. Nabucodonosor destruyó el templo una vez. Y Zorobabel en 7 años lo volvió a levantar. ¿Cómo dice el Señor ahora? Que este templo no quedará piedra sobre piedra y que no pasará una generación. ¿Creéis que se cumplió? Pregunto, ¿creéis que se cumplió? Pues sí se cumplió. Pero resulta, hermanos, que dice la Biblia que los discípulos que estaban ahí medio mosqueados, cuando se van al monte de los Olivos, que este es el segundo gran discurso del Señor. De ahí se va el Señor al monte de los Olivos. Y lo cogen los discípulos aparte y le dicen: Señor, ¿has dicho una cosa? A ver, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahora dice el Señor, y quiero que esto prestéis atención, porque yo he estudiado, hermanos, hasta 44 señales que da aquí el Señor. 44 señales. De esas 44, 7 son las principales con sus ramificaciones. Y dice el Señor: me habéis hecho una pregunta, 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo lo voy a responder en orden inverso, porque la primera pregunta era: ¿cuándo será el templo derribado? Y dice el Señor: mirad, que nadie os engañe. Ábreme los oídos. Que nadie os engañe.
No voy a responder ahora cuándo será destruido el templo. Os voy a decir señales. Que nadie os engañe. Porque se levantarán falsos cristos. Se levantarán falsos apóstoles. Se levantarán falsos profetas. Gloria a Dios. Si ustedes tuvieran paciencia y yo tiempo, aquí hermanos ahondaría bastante sobre el tema. Porque estamos en la época de los falsos apóstoles y falsos profetas. Que tienen mega iglesias de 10.000 personas. Que visten trajes hermanos de altas firmas. Que tienen aviones particulares, jets privados, viajan en limusinas. Y tienen un caché de 60.000 euros por conferencia. ¿Han oído bien? 60.000 euros. Y hay que dejar un depósito de $30.000 para poder concertar y ponerte en lista de espera. Se hacen llamar apóstoles y son obreros fraudulentos que no quitan ni un dolor de muelas, que solamente se mueven por el lucro del dinero. Algunos, contraviniendo la Biblia, algunos están divorciados, vueltos a casar de nuevo y siguen predicando. Alguno que otro dice que recibe su unción yendo al sepulcro de una evangelista llamada Catherine Kuhlman y orando ante el sepulcro dice que recibe la unción de los huesos de la muerta. Eso es hechicería. Otros hermanos hacen que la iglesia escriba oraciones en un papel. Ese papel lo meten en una urna, lo ungen con aceite y luego le pegan fuego. Brujería. Otros ungen a la gente con agua en vez de con aceite. Otros dicen que para bautizarse se tienen que bautizar en una bañera de sangre, con sangre, porque dicen que eso es la sangre de Jesús. Y ya no lo previno el Señor. Se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos apóstoles y a muchos se engañarán. Pero hay un nuevo movimiento que se ha levantado, que se llama el G12, promovido por César Castellanos, que su mujer se presentó para la presidencia de Colombia. Ese movimiento preconiza lo que se llama guerra espiritual. En esa guerra espiritual, ellos, hermanos, proclaman el decreto, decretan. Decretar es obligar a Dios que haga lo que yo decreto. Hacer a Dios un súbdito de mis órdenes. En la metafísica, ellos enseñan, hermanos, la sanidad interior. Dicen que hay personas que están heridas en su interior y esas heridas solamente se pueden sanar por medio de que un ungido le haga volver y una regresión en una sesión de hipnosis. Le hipnotiza y puede llegar a cuando era un feto dentro de la madre. Otros hermanos preconizan las maldiciones generacionales. Dicen que algunos vienen arrastrando maldiciones de sus tatarabuelos y por eso hoy están maldecidos. Eso es lo que están enseñando toda esta gente, hermano, que son falsos apóstoles, falsos profetas, son defensores de la mentira, de los cuales el Señor nos guarde. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Actualmente, hermanos, hay 44 conflictos armados en la tierra. 44 guerras. El mundo se ha visto amenazado, hermanos, porque hay un país, que es Siria, que ha matado a 1.400 ciudadanos usando armas prohibidas por la Convención de Ginebra y les ha gaseado con gases mortales. Estados Unidos, hermanos, les ha amenazado. Creo que hablé de eso la última vez que vine aquí. Y la paz del mundo se ha visto amenazada, hermanos. La paz es algo muy débil. Y dice el Señor una frase que quiero que esta noche resuene con mucha fuerza en medio de la iglesia. Porque esta frase que voy a decir me trae de cabeza ya muchas semanas. Dice el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? A ver, hermanos, por haberse multiplicado la maldad,
Esto quiere decir que la consecuencia directa de un crecimiento de la maldad está siendo que el amor de muchos se esté enfriando. Déjame que me pare aquí un segundo. La palabra maldad que se emplea en este caso, hermanos, viene de un vocablo griego que es anomos. Anomos. Es una palabra compuesta por una partícula privativa que es a, que significa sí, y nomos, que significa ley. Y la palabra ley, con la partícula privativa a, significa los sin ley. ¿Lo has entendido eso? Por haberse multiplicado la iniquidad, los sin ley, los que no respetan nada, los que han perdido el temor, los que han perdido la reverencia, los que ponen zancadillas, y no te hablo de los del mundo, no. Estoy hablando de nosotros, de los que estamos juntos todos los días, los que comemos de la misma mesa. Por haberse multiplicado en las iglesias los sin ley, los que no se sujetan a nadie. ¿Te crees que esto es un mal que hemos descubierto ahora? No. ¿Cuál era la iglesia más famosa de todo el Nuevo Testamento? En la que estaban los 5 ministerios y los 9 dones. ¿Cuál era? Corinto. En Corinto estaban los 14 dones del Espíritu, los 9 dones seculares y los 5 dones ministeriales. Pero ¿qué pasaba en Corinto? Habían 4 facciones. Unos que decían, nosotros somos de Pablo, solamente nos sometemos a Pablo. Otros que decían, nosotros somos de Apolos, el mejor predicador de la historia. Otros decían, no, nosotros somos de Cefas, de Pedro. Y otros que decían, no, nosotros somos de Cristo, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo. Hacemos lo que nos da la gana. Vivían a su aire, no se sometían a nadie. Había en la iglesia de Corinto, hermanos, un caso que clamaba al cielo, porque había uno que estaba cometiendo incesto, porque estaba con su madrastra, con la mujer de su padre, y la iglesia toleraba y no hacía nada. Cuando venían a tomar la Santa Cena, se creaban guerras porque no se esperaban unos a otros, y algunos con el vino de la Santa Cena se embriagaban y se emborrachaban y se pegaban comilonas. Esos son los sin ley. Como no tienen ley, hermanos, emplean todo tipo de artimañas y de argucias y de trampas. Cuando quieren un cargo, quieren un puesto, como no les da temor de nada, llevan las situaciones al límite, mueven los hilos que tengan que mover. Y como ahora las cosas del culto no se quedan en el culto, sino que trascienden fuera, siempre están tiras de la familia y que amenazan con la familia. Yo tengo 4 hermanos inconversos, que yo tengo mi primo hermano. Y como tú tienes familia en la iglesia y no quieres que haya conflicto, cedes. Porque los sin ley están imperando ahora. ¿Y qué está pasando? Que los verdaderos, los auténticos, los genuinos, la capacidad de amor que teníamos se nos está enfriando. Estamos perdiendo la pasión. Estamos perdiendo las ganas. Porque dicen, yo no puedo usar las mismas artimañas que emplea ese y esa, porque ese es un carnal. Y el profeta Habacuc, hermanos, harto de ver todo eso, dice en el capítulo 1, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué permite que vea tanta iniquidad y hace que vea tanta maldad? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por eso, por tanta maldad, por tanta corrupción y por permitir tantas cosas malas, tu palabra está siendo debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el malo asedia al bueno. Por eso sale torcida la justicia y no hay justicia. Dijo un gran filósofo, ¿de qué vale tener razón cuando no existe la justicia? Decirlo. Estamos en el momento álgido del sermón, ¿vale? Yo me preguntaba eso, decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y he encontrado un texto en la palabra, hermano,
muy hermoso, que dice así, en Eclesiastés 5:8: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vienes en tu provincia, no te indignes por esto, porque que sepas que sobre todo el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Si tú te piensas que la persona que te está haciendo mal es intocable porque está demasiado alto, el texto te está diciendo que sepas que sobre esa persona que tú crees que es tan grande que no hay forma de derribarla, hay una persona más grande que esa, que llegará el momento que la derribará. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo, hermano, se encontraba solo. Le da un giro al sermón porque ese no era el tema. Se encontraba solo. Cuando escribe a Timoteo le dice que, hermano, qué mala es la soledad. De verdad que es mala la soledad. Que tengas problemas y que te veas solo. Que nadie te eche una mano. Que nadie se preocupe por ti. Mucho culto, mucho amor, mucho aleluya, mucho golpe de pecho. Pero a la hora de la verdad, ¿dónde están los que decían aleluya? Sí, mucho culto, mucho amor, mucho amor. El apóstol Pablo, hermano, se quitó la vida por el Evangelio. Él cuenta sus hazañas y dice: he sido azotado 3 veces. Una de ellas con varas, y en una de ellas me tiraron por muerto. Me han descolgado de un muro en una cesta. He sufrido naufragio. Me ha picado una víbora. Me han querido matar con terminación. Y ahora, después de todo esto, mirad, los de Asia me han abandonado. Escúchame, por favor. Dejad los niños. Como dijo el Señor, dejad los niños que vengan a mí, que como coja uno les saco la pena. Los de Asia le abandonaron. Entre ellos Figelo y Hermógenes. Le dejan tirado en Asia. Y cuando está preso en la cárcel el apóstol Pablo, escribe a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, Demas se ha apartado del Señor y se ha ido al mundo. Se fue al mundo en Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia. Tito está en Dalmacia. A Tíquico lo envié a Éfeso. Solamente tengo conmigo a Lucas, ¿sabes tú? Un gentil. Yo judío, y los judíos de mi nación me han dejado todos. Y a la hora de la verdad solamente tengo un gentil conmigo. Por favor, ven pronto a verme. Tengo necesidad de verte. Bendito el nombre del Señor. Y volviendo al tema inicial y cerrando el sermón, una vez que el Señor superó todas las pruebas, como cordero, le quedaba la última prueba. Le toman preso, esa misma noche le toman preso, se lo llevan al patio de Anás. Anás le condena, y como estaban dominados por Roma, ellos no podían aplicar la pena capital, se lo tienen que llevar a Pilato, al gobernador romano. Quiero que sepas algo. Pilato era una mala persona. Mató a toda su familia para que nadie le quitara el trono. Un sanguinario que estaba acostumbrado a someter a duro castigo a los presos, y cuando los traían delante de él, que el preso se arrastraba por el suelo pidiendo clemencia. Por favor, Pilato, perdóname. Cogen al Señor como cordero, le pegan un palizón que la película de la pasión se queda corta. Le abren las espaldas, le abren los pómulos, la sangre le brotaba a borbotones. Era una masa informe de carne envuelta en sangre. Apenas podía andar. Las espaldas reventadas, los muslos, el pecho. Le golpearon por todos lados sin piedad. Un soldado romano llamado Abenader, que luego se convirtió al Evangelio. Y cuando le traen a Pilato esperaba ver a un hombre derrotado, a un cordero ya sin vida, a alguien pidiendo clemencia, a alguien arrastrado por los suelos. Pero cuando se pone delante de Pilato y Pilato sale a recibirlo, en vez de ver a un hombre derrotado, dice la Biblia que Jesús se puso en pie delante de Pilato, y Pilato le dijo: ¿tú quién eres? Yo tengo poder para matarte o tengo poder para darte la vida. Y dijo el Señor: que tú tienes poder, ningún poder tendría sobre mí.
Estoy en la recta final y me vas a aguantar hasta que termine. Amén. Como dice el hermano este que canta Morocho, lo digo yo, que se acabó. Verás, en Apocalipsis dice la Biblia que el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, un domingo, porque dice que era el día del Señor, cuando resucita el Señor. Bueno, eso es muy discutible, pero no vamos a entrar en detalles ahora. Dice que oye detrás de él una voz como de trompeta. Y cuando se vuelve para ver la voz que hablaba con él, dice que vio 7 candelabros de oro, la menorá de 7 brazos. Y dice que vio 7 estrellas, y en medio de los 7 candelabros habían voces, relámpagos y truenos. Y en medio sale la figura de alguien que dice la Biblia que tiene una vestidura de lino fino que le llegaba hasta los pies. Su rostro era resplandeciente, sus ojos eran como vivas llamas, su rostro brillaba más que el sol en todo su esplendor, y de su boca salió una espada aguda de doble filo. Y escribe, y dice la voz que le decía: Juan, yo soy el primero, el último, el que estuve muerto pero vivo, yo soy el alfa y el omega, escribe en un libro. Y le dice: las cosas que has visto, las cosas que ves y las que han de ser después de estas. Amén. Pasan 4 capítulos y nos vamos al capítulo 5. Y dice el Señor: Juan, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuáles eran las cosas que has visto? La visión que tuvo Juan del Señor con esa gloria. ¿Cuáles son las cosas que ves? Las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Teatira, Laodicea y Filadelfia. Y ahora dice el Señor: sube a que te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y dice que Juan sube al cielo. Había una compañía de 24 ancianos y 4 seres vivientes. Y dice que era un trono. Y en el trono sentado uno que tenía un libro en su mano derecha, pero que nadie podía acercarse. Estaba escrito por dentro y por fuera, cerrado con 7 sellos, y nadie podía acercarse, ni leerlo, ni tocarlo, ni mirarlo. Y dice: y yo, Juan, vuestro hermano, lloraba mucho, porque no se halló nadie en el cielo digno de acercarse, tomar el libro del que estaba sentado en el trono, que era Jehová, y abrirlo. Y dice: yo lloraba mucho. Y uno de los ancianos le toca por detrás y le dice: Juan, no llores más, porque he aquí el león de la tribu de Judá. Este detalle que te va a ver es muy importante. Ha vencido para tomar el libro, desatarlo y leerlo. Y dice que Juan, cuando se vuelve de la información que el anciano le da de que había un león que había vencido, se vuelve para ver al león y no ve un león. Dice: y vuelto, vi a un cordero como inmolado. Gloria a Dios. ¿Qué cordero era ese? ¿Qué león era ese? Es un gran misterio, hermanos. Amén. Cuando hablamos de león, hermanos, estamos hablando de la realeza del Salvador. Porque en el Génesis capítulo 49, versículo 10, dice Jacob a sus hijos: cachorro de león me es Judá. Del agua subiste, hijo mío. No será quitado el centro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Desde Judá se levantó la tribu real, y de ahí la vi. Esa es la tribu real. Y ese por derecho le corresponde tomar el libro. Pero ahora Juan, cuando se vuelve, no ve al león, ve al cordero. Porque Jesús no venció como león, Jesús venció como cordero. No venció como Dios, ha vencido como hombre. Gloria al nombre del Señor. De ahí quedan unos cuantos detalles más, pero porque dice la Biblia que los ancianos se quitan las coronas, los 4 seres vivientes. Ezequiel, ya termino el mensaje. Ezequiel ve una visión con estos 4 seres vivientes, lo que se llama, hermanos, el carro de Ezequiel. Y dice que estos 4 seres vivientes tenían 6 alas. Uno tenía cara de león, otro tenía cara de hombre, otro tenía cara de oso y otro tenía cara de águila. ¿Vale? Y dice que no se movían y andaban derechos para donde el Espíritu les llevaba. Pero aquí, en esta visión, cuando Juan ve al cordero tomar el libro del que estaba sentado en el trono y desatar los 21 juicios que han de venir sobre la tierra, dice la Biblia que cuando Juan se vuelve y ve a los 4 seres vivientes, aquellos que en el libro de Ezequiel no se movían, ahora dice que se mueven para inclinar